que tengo que mencionar para que no nos hagamos confusos es de que cuando Cristo fue crucificado no fue nuestro viernes tradicional, porque cuando fue crucificado, si hubiera sido nuestro viernes tradicional, quiere decir que solamente estuvo en la tumba 2 noches y al segundo día fue cuando fue resucitado, y eso no fue lo que pasó. Lo que vamos a hacer es mirarlo cronológicamente y también entender que hay algo muy importante. Nuestro calendario tradicional, tenemos diferentes días en cada mes, pero Dios nuestro Señor desde el principio nos había dado la manera de seguir y guardar los días y fechas para entender en qué tiempo era, qué hora del día era, qué día era del mes, qué mes y qué año. En Génesis, en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 14, cuando Dios nos dio las estrellas llenas para poder seguir y separar el día de la noche y para que sirvan como señales para marcar días del calendario y los días festivos y días del año. Así es que desde entonces, desde el principio, el Señor nos dio las estrellas. Ahora, no quiere decir que tengamos que seguir que como ahora los horóscopos, que seguir, pues mi horóscopo es Leo o lo que sea. Decir, bueno, si Dios nos dio las estrellas para algo, quiero seguir. No, eso es lo que Dios nos las dio por alguna razón, y esa razón es la que debemos de seguir. Muchas tradiciones de las que hemos tenido, diferentes culturas que tenemos aquí, y eso es una bendición que tenemos aquí en los Estados Unidos, de que somos de diferentes culturas. Seremos hispanos, pues venimos de diferentes partes del país, de México, de El Salvador, de otros continentes también. Y todos tenemos diferentes tradiciones, como por ejemplo, ahorita que estamos celebrando que van los 40 días y las 40 noches, que cuando simbólicamente es cuando Jesucristo pasó sus 40 días y 40 noches, que después fue tentado por el diablo. Aunque esos 40 días y 40 noches se han sacado fuera del contexto y ahora se han cambiado ciertas religiones, y nosotros también tal vez nos podemos ser involucrados en estas tradiciones. El decir, bueno, voy a dejar, es un sacrificio para mí, voy a dejar de comer cierta cosa, cierta comida, cierta bebida, voy a dejar de ser, como que se haga en contexto y con el corazón en el buen lugar y la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Coger, háganlo. La Pascua. La palabra Pascua en el viejo lenguaje judío, que es decir Pasha, se dice Pasha. Para nosotros en español dice la palabra pasa, el pasar, Passover en inglés, el pasar, que era cuando se celebraba que mataban un cordero para que significara la liberación del pueblo judío cuando pasaron el Mar Rojo. De ahí es donde viene la palabra Pasha o Passover en inglés, y que nosotros pasamos. Ahora, con nuestro Cristo, que es el Cordero de Dios, Él fue el Cordero que fue matado, su sangre derramada, para que nosotros pasáramos sobre la muerte, no tener que pasar por la muerte segunda y vivir en eternidad en el infierno. Él tomó esa muerte y la venció la muerte. Ahora, nosotros que somos creyentes en Jesucristo, la temporada de Pascua, el día de su resurrección, tendría o debe de ser por lo menos uno de 2 días festivos más importantes del año en que nos debemos enfocar, aparte del tiempo de Navidad, que cuando fue su nacimiento.
porque a través de la Pascua, resurrección, podemos entrar en nueva vida, una nueva vida. Y es por eso que nosotros nos podemos reunir los domingos, que es el primer día de la semana, y empezar en descanso, porque Él ya hizo el trabajo por nosotros. No entiendo de dónde viene esa tradición de que hay que decorar los huevitos y que un conejo va y los esconde. ¿De dónde viene eso? No entiendo. Aunque no tiene nada malo con que nuestros enfoques no se quite de lo que es en realidad la resurrección, y usemos como una herramienta para alcanzar a nuestros hermanos que no son creyentes y llegarles a ver el Evangelio. También en México tienen una tradición que también todavía yo no la entiendo, que el día sábado antes de su resurrección, que se llama el sábado de gloria, cuando la gente anda en sus tareas, lo que tengan que hacer durante el día, hay unas personas que se esconden o están en espera de ciertas personas con una cubeta llena de tierra, de arena, y se las vacían en cabeza. O a veces también de agua, que es lo que no entiendo por qué, en realidad. Pero esa es una tradición que hay en México para el día sábado de gloria, el día antes de la resurrección. Así es que todas estas tradiciones, mientras no nos olvidemos del enfoque en realidad de quién es Jesucristo, no tiene nada de malo con que no perdamos, como les dije, el enfoque que es nuestro Señor. Como el calendario judío, Él es el que está más cerca a ser actual. Vamos a seguir el calendario judío. Una cosa que tengo que hacer nota aquí, que después vamos a mirar en el libro de Juan, ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Cuándo fue Jesús crucificado? Y para que hubiera resucitado el domingo, porque nuestro horario tradicional, nuestros días tradicionales no son iguales a como Dios, nuestro Señor, nos los dio para seguir. No eran nuestras 24 horas tradicionales, ni exactamente los días, así como los meses. Comenzamos en este tiempo en el mes de Nisan. Nisan es el nombre del mes que es para nosotros entre marzo y abril. 30 días tenía ese mes, no necesariamente del día 1 de marzo hasta el fin de marzo, sino que en medio de marzo a mediados de abril, nuestro abril. Por eso no sé si se han dado cuenta que cada año, cuando cambiamos el horario, que perdemos una hora o que obtenemos una hora más, los días o la temporada empieza mucho más temprano en el año, porque en el calendario judío las estrellas van cambiando. Ahora, nuestro Señor, obvio que nos dio para mirar señales de ciertos tiempos que iban a pasar, que fueron proféticos y que sí pasaron, y todavía profecías que están por pasar. El año pasado miramos las 4 lunas de sangre, que proféticamente está en la Biblia, pero fue tomada fuera de contexto. Una iglesia grandísima aquí en San Antonio, que fue a hacer este anuncio, estaba en lo correcto, que va a pasar como pasó, pero no cuando pasó, porque esto va a pasar, y nos dice que cuando los tiempos se acercan, esto va a ocurrir. Pero si lo miramos exactamente, proféticamente, en el calendario y los tiempos de los que Dios asignó, pasa después de que nosotros seamos raptados con el Señor. Exactamente qué año, qué día, no sabemos. Ahora, vamos a mirar también que Jesucristo dice en su palabra
que ni el Hijo sabe cuándo o qué día es cuando esto va a ocurrir. Eso lo vamos a mirar después. Así es que hoy comenzamos en lo que es Nisan, que es entre marzo y abril, que para nosotros sería el atardecer del jueves para el atardecer del viernes, que es cuando Jesús entró o se acercó a Jerusalén por el camino llegando de Jericó. Y esa primera noche la iba a pasar o la pasó con Zaqueo. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, comenzando en el primer versículo. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud lo impedía, pues era de baja estatura, o sea que estaba chaparrito. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolver 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham. Cuando algo radical pasa, cuando aceptamos al Señor, puede, si Él desea, cambiarnos en un instante, de darnos la vuelta completamente de cualquier vida, cualquier camino que llevamos, pero también Él puede hacernos cambiar constante el tiempo. Poco a poquito nos va cambiando. En el primer servicio, del primer servicio, estuve platicando con una persona que me dice que tiene miedo de cambiar rápidamente porque ha estado en ciertas cosas de que ocupa médicamente ayuda. Y él me dijo, tengo miedo de volver a terminar otra vez en el hospital si quiero cambiar, si quiero hacer estos cambios, pero yo sé que el Señor me va a ayudar a hacer estos cambios que yo quiero hacer en mi vida. Y sí, en realidad, si el Señor quiere, instantáneamente lo puede cambiar. Obvio que ya se miran los cambios, porque solamente el que tiene el Espíritu Santo dentro de él va a poder decir esas cosas del Señor, va a hablar cosas del Señor. Y obvio que es evidente lo que él estaba diciendo, que él tiene al Señor, su Espíritu Santo dentro de él. Ahora, pasó la noche con Zaqueo en su casa, y ahora es el día viernes por la mañana, durante el día, cuando Jesús va a mandar a sus discípulos a traer un burro. Pero la palabra nos dice que fueron no nomás uno, sino 2 burros. ¿Y por qué razón fueron 2? Se especula, no necesariamente dice aquí por qué razón que dio 2 burros, pero se especula que para que un burro no se cansara durante el camino, llevaba el otro para si llegaba a cansar, cambiarse. No necesariamente que fue encima de los 2. Vayamos a Mateo 21, el libro de Mateo, comenzando en versículo 21. En el capítulo 21, versículo 1. Dice:
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron al Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que fue el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Si esto fue escrito años anteriormente que Jesucristo estuviera en la tierra, y fue escrito no nomás en Zacarías, sino hay otras escrituras que también fue profetizado que Él iba a llegar, y en ese entonces el llegar en un burro quería decir, es una significación o una señal de decir que viene en paz, no a traer guerra, no a traer problemas, sino que viene con fe en paz, a traer paz. Y porque ellos, los judíos, en ese entonces estaban siguiendo las tradiciones, ellos tenían diferentes celebraciones durante el año que fueron instituidos desde antes. Así es que ahora trajeron al burro y al burrito, y ahora es la noche o el atardecer del viernes para el atardecer del sábado, que es el quinto día antes de Pascua. Y esta noche la pasa en casa de Lázaro, Lázaro quien fue resucitado de la tumba, ya después de que lo había resucitado. Y esta misma noche va a ser ungido por María. Ahora vayamos al libro de Juan. Libro de Juan, en el capítulo 12, comenzando en el primer versículo. Juan 12, primer versículo dice: 6 días antes de Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en el honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces con medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con su cabello. Y la casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionara a Jesús, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para poder dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsilla del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Jesús le respondió: déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero a mí no siempre me tendrás. Este perfume, después sabemos de que costaba lo equivalente de un salario de un año completo. Y lo que ella estaba haciendo, María, era de que todo lo que era de ella, lo más valioso, se lo había dado al Señor.
Y dice también que después Judas Iscariote es quien lo traicionara. Ahora, la noche del sábado para el día de domingo fue cuando estuve allí. En el día 11 de Nisan, que para nosotros sería el domingo de Palma, que es el día de hoy, el día del domingo de Palma. Continuemos en el mismo capítulo de Juan 12, en el versículo 12. Dice: el día siguiente muchos de los que estaban en la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello. O sea, que estaban gritando fuerte: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se tomó en él. Se montó en él, como dice en la Escritura, que ya habíamos descubierto Zacarías: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en lo que de él había estado escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y se resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. O sea que estaban todavía compartiendo. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. La palabra seguía siendo compartida. Fue un día lleno de regocijo. Pero esta misma gente que lo estaba dando alabanza, gritando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la mayoría de estas gentes, si no todas los que estuvieron presentes, después vamos a mirar que esta misma gente, esta misma multitud, son quienes los que están gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y no nomás crucifíquenlo, sino que también son los que lo estaban escupiendo, tirando piedras. Y no dudaría si también entre ellos también tenían como un látigo, que también mientras él iba caminando con sus látigos también lo agolpeaban. Porque esta misma gente se dejaron ser llevadas por lo que era contemporáneo en ese tiempo, lo que era popular, lo que era lo que los demás hacían. En ninguna parte de la Biblia hay donde dice que alguien se va a retirar, que llega de edad y dice: ok, ya me voy a retirar para descansar. Yo sé que en nuestro país tradicionalmente hay cierta edad cuando decimos: ok, me voy a rejubilar, me voy a retirar, dejar de trabajar. Pero la única parte cuando de Dios decía: ok, tu propósito en esta tierra ya se cumplió, es cuando Él decía: ya los voy a llevar conmigo. Por ejemplo, Moisés, él era fuerte hasta el punto de llegar antes de entrar a la tierra prometida. Y porque él desobedeció a Dios, le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Y él fue cuando se lo llevó. Dios mismo lo enterró. Lo que quiero decir aquí es de que para nosotros, he tenido conversaciones con gentes que dicen: bueno, me voy a retirar un poquito del ministerio, quiero tomar un descanso. Pero esas mismas personas que han dicho esto, y no nomás necesario con las que he conversado, sino con otras personas que también he visto que se retiran
del ministerio o cualquier servicio del Señor, se retiran y pronto después se encuentran pecando o en situaciones que no deberían de estar. Porque así como estas gentes que en un tiempo estuvieron gritando Hosana, Hosana, días después eran las mismas que se dejaron llevar por las multitudes, se dejaron llevar por lo que la gente les decía, se retiraron de la palabra del Señor. Ahora es domingo de Palma y al atardecer del domingo, al atardecer del lunes, cambiemos a otro libro, el libro de Lucas. Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 37. Dice Lucas 19, 37, dice: al acercarse él a la badaja del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y lo comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. 41. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobreventarán días en tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te aserrarán por todos lados. Te derribarán y a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no te dejarán ninguna piedra sobre otra, porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Muchos judíos, muchos fariseos, muchos maestros de la palabra en ese entonces creían en Jesús. Nicodemo, que es uno de ellos, fue uno de los discípulos secretos de Jesús, y varios otros también fueron creyentes y no estuvieron de acuerdo cuando Jesús fue crucificado. Pero estas gentes, los judíos, que decidieron no escuchar lo que decía la palabra, porque ellos sabían la palabra, la estudiaban, la sabían, escogieron no hacer caso a lo que Jesús vino a hacer. Continuando en el siguiente versículo 45, dice: luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y dice: escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no se encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo escuchaba con gran interés. Después sabemos que Jesús, con un coraje lleno de sentimiento, más bien, con su corazón quebrado, les dijo que estaba escrito, dice, está escrito en Isaías 56:7, mi casa será una casa de oración. Y en Jeremías 7:11, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones.
o su acción que hizo aquí, muchos la pueden tomar y decir, o la han tomado y decir, ¿cómo es que es un Dios de amor? Y fue lo que hizo aquí, que tumbó las mesas. Y dice también su palabra que tenía un látigo y los corrió del templo. Pero eso, su razón de la que lo hizo, es porque en su corazón estaba quebrado, estaba quebrantado, y su motivación por hacer esto era del amor. En Lucas, continuando en Lucas 20, dice: un día mientras Jesús enseñaba en el pueblo, en el templo, y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, diciéndole: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron: ¿quién te dio esa autoridad? Les contestó Jesús: yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes. Replicó él: díganme, ¿el bautizo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Después sabemos que dice aquí en este mismo capítulo que lo interrogaron, le hicieron varias preguntas, pero Jesús les contestaba con otras preguntas para que ellos mismos se preguntaran dentro de su corazón los motivos. Pero ellos sabían en realidad en su corazón que Él era Dios, mas sin embargo, porque estaban ciegos, no querían ver la realidad. Después, en este mismo capítulo, miramos que les dice la parábola de que les dice quién va a pagar los impuestos, y dice: tráeme una moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque él enseñaba por medio de parábolas. Ahora, en el mismo libro, váyanse hasta el capítulo 21 de Lucas 21, comenzando en el versículo 5, dice: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que estará a punto de suceder? Jesús le respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo estará cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino continuamente. Habrá grandes terremotos, hambre e epidemias, pero por todas partes cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Una cosa que aquí dice la palabra, también dice el Señor, dice que el Hijo no sabía, les dice, ni el Hijo sabe cuándo es la hora ni cuándo es el tiempo que esto pasará. No que Él en realidad no sabía, ahora sabe porque ya está con el Señor, nuestro Dios, en el cielo. Pero cuando Él vino a la tierra, mientras estuvo Él aquí en la tierra, fue completamente hombre, no dejando ser Dios a la misma vez. Completamente hombre, dejó ciertos aspectos de su reino, y al estar aquí, ciertas cosas que no
tenía en su mente, no fue borrados por cierto tiempo. Y eso es una de las cosas que después, obvio que fue ascendido al cielo, ahora sabe. Por ese entonces les dijo, ni el Hijo sabe la hora ni el tiempo en que estas cosas ocurrirán. Ahora, vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 13. Comenzando en el versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Y dice: pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará este momento. Es como cuando un hombre sale a viaje y deja a su casa cuidando de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o cuando el gallo cante, o al amanecer. No que venga de repente y se los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. En otras palabras, lo que dice: manténganse activos, manténganse preparados, mirando cuando estas cosas ocurran, porque van a ocurrir. Pero uno nunca sabe cuándo ese dueño, que es Dios, va a venir por nosotros. Y no queremos que nos encuentre dormidos. Ahora, después miramos que en el Marcos 14, Judas Iscariote va con los sacerdotes y les dice que él les va a entregar a Jesús por 20 monedas de plata. Ahora, como se había mencionado, es críticamente de que sepamos cuándo fue Jesucristo crucificado. Porque en ese entonces, y después más adelante vamos a mirar que en Juan 19:31 es un día especial. Era una Pascua especial porque ellos estaban siguiendo la tradición, las señales de las estrellas y los mandatos del Señor. Era una Pascua especial que no importaba en qué día de nuestra semana tradicional ocurría. Y fue profeciado o fue escrito en Éxodo 12, del versículo 1 al 7, donde decía que tendrían que también comer pan, el festival de pan sin levadura. Y en ese entonces, no importaba en qué día de la semana caía, era considerado el día séptimo de la semana, que ese día que no se trabajaba, sino que se le dedicaba al Señor. Vayamos al libro de Juan. Después, anteriormente, antes de Juan, en el libro de Marcos 14, Jesús manda a sus discípulos para que vayan preparando el cuarto donde se tomaría a cabo la última cena. La última cena, y donde también miramos que en Juan 13, entre el medio del versículo 30 y versículo 31, es cuando el Señor instituye la manera en que debemos de tomar la comunión. Pero en Juan 13, comenzando en el primer versículo, Juan 13, en el primer versículo, les dice: se acercaba la fiesta de Pascua. Jesús sabía que ya le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre.
y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar también los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Pedro dijo: no, jamás me lavarás mis pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Le contestó: entonces, Señor, si no los pies, sino también las manos y mi cabeza. El que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies. Y contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió al lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguró que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendieron esto? Dichosos serán los que ponen esto en práctica. Lo que el Señor les estaba diciendo: yo les he dado un ejemplo. Y no nomás es aquí donde les dice, les he dejado ejemplos, sino en el transcurso de esos 3 años con sus discípulos, diferentes ejemplos les dio. Y ellos no entendían, pero les dice Jesús: ahorita no entiendes, pero después lo vas a entender, qué es lo que ocurrió. Y cuando nosotros oramos, muchos de nosotros oramos: Señor, hazme más como tu Hijo, hazme más como tú. Pero cuando, así como Jesús fue tentado, pasó por varias situaciones fuertes, nosotros también tenemos esas tormentas en las que nos vamos a enfrentar. No sí que nos vamos a enfrentar, sino que sí van a venir. Y por eso es cuando decimos: Jesús, hazme más como ti. Aunque nunca en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, no podremos ser perfectos, no seremos igualmente que Él, pero va a llegar el día en cuando sí. Así es que si Él sufrió, si Él fue perseguido, también nosotros llegará ese tiempo. Si no estamos en una tormenta o saliendo de una tormenta, entonces no estamos en su palabra, no estamos en su camino. Mientras Él les estaba dando este ejemplo, les dio el ejemplo porque se quitó, dice, su vestuario, se lo quitó y les dio el ejemplo de lo que Él estaba haciendo. En ese entonces, el siervo más bajo de todos los siervos era quien les lavaba los pies a su dueño. Y Él se quitó, como quien dice, quedó solo en calzoncillos frente a sus discípulos y los miró. Y tal vez sus discípulos miraban diciendo: ¿qué es lo que está haciendo? No entiendo. Y lo miraron, ya miraron que se quitó el vestuario ¿y ahora?
¿qué está haciendo? Pero no entendía todavía. Norma, ¿puedes mover la silla aquí? El ejemplo que les dio el Señor, Claudia, ¿puedes venir? Era de que Él, como ejemplo, les dijo, yo hago esto, yo me hago menos que el menor de sus siervos. Y si no me permiten hacer esto, no tienen parte conmigo. Yo creo que mientras Él le lavaba los pies a sus discípulos, el primero que se los lavó fue a Judas. Y fue con Él y se los lavó. Pero después de cuando Él estaba con Pedro y le dijo, no todos estarán limpios, hay uno que no. Yo creo que Él volteó a mirar a Judas después de haberle lavado los pies y le dijo, en su corazón, tú eres que me vas a traicionar. My hand's a little cold, perdón. Y les dio este ejemplo diciéndoles, yo te lavo los pies y te lo doy como ejemplo para que ustedes mismos hagan el mismo ejemplo, sigan el mismo ejemplo, que uno al otro se sirvan y se amen como yo los he amado. Y dándoles este ejemplo, después el Señor, Él mismo, les dijo, yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servirlos. Y yo en el primer servicio les dije lo mismo que voy a repetir. Así como Jesús usó ese ejemplo y les dio ese mandamiento a sus discípulos, también nos lo da a nosotros. Yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Yo simplemente no estoy haciendo esto, sino no lo estoy haciendo para que yo hacerme mirar mucho más alto o mejor que ustedes, no. Sigo el ejemplo que el Señor nos ha dado para usarlo y darles el ejemplo a ustedes, que también lo usen y lo pongan en práctica, así como Él dice, dichosos serán los que lo ponen en práctica. En otras palabras, tendrás bendiciones, no necesariamente monetarias o materiales, pero tendrás esas bendiciones. Y yo, como ejemplo, lo hice porque fue algo que el Señor me puso en mi corazón. El miércoles, también compartí esto, el miércoles mientras estaba compartiendo la palabra que estamos estudiando en el libro de Nehemías, fuimos al libro de Ezra, que este miércoles que viene también seguiremos, porque quiero tomar un poquito de pausa aquí en Ezra, para ver algo que el Señor me puso mientras estaba hablando yo aquí. Él me estaba hablando a mí, en mi corazón, que tuve que tomarme un poquito hacerme un poquito atrás para poder escuchar lo que Él estaba diciendo y confirmar lo que había dicho. Lo que Él tiene, la visión que Él tiene para su siervo y este ministerio es de que quiere que yo, o sea, Él a través de mí, pueda crear o ayudar a crear líderes en que es su casa,
su casa de alabanza, su casa de oración. Y simplemente lo que yo quiero hacer es ser obediente. Ahora, se dice, sigan el ejemplo que yo les estoy dando. Y no nomás este ejemplo, sino que varios ejemplos que Él nos dio y nos ha dejado. ¿Cuál es el ejemplo que ustedes, cada uno, va a seguir? Y con lo que yo los dejo esta mañana es de que simplemente, como Esther en el Viejo Testamento, fue obediente por la oportunidad que se le puso, también nosotros tenemos que ser obedientes. Va a ser temorosamente, tendremos miedo de lo que no conocemos. Pero Esther fue obediente porque fue animada, estaba rodeada de alguien que la influenció, la motivó, alguien que era creyente en Dios, su propio primo, que la motivó y fue porque le dijo, el Señor ya tiene un propósito, tiene un plan, y tú estás para estos tiempos. Ahora, si tú escoges no ser obediente, el Señor de todas maneras va a hacer su propósito pasar, y tú no vas a recibir esa bendición. Estar rodeados de nuestros hermanos y hermanas en el Cristo, en el Señor. Van a haber situaciones que Él nos va a hablar y nos va a decir, tengo esta tarea para ti. Y no nos va a forzar a hacerla. Pero esa tarea la vamos a mirar como dificultosamente o temorosamente. Pero el estar rodeado de otras personas con la misma creencia nos va a confirmar a través de estas otras personas, obvio a través de su palabra, pero con otras personas orando por nosotros, animándonos. Ahora, lo que dejo con ustedes es de que ustedes escuchen al Señor y reconozcan su palabra. Oremos.